Buen día, en este tercer video de esta clase vamos a trabajar con límites dobles. Habíamos terminado el video anterior con un ejercicio donde había una indeterminación de los 7 casos. En ese caso, en ese ejemplo, era 0 sobre 0. Ahora, yo quiero, cuando hay una indeterminación, probar si ese límite doble existe o no existe. Entonces lo que vamos a hacer es en este video ver los dos métodos para ver si el límite doble existe. Y estos dos métodos son el método de salvar algebraicamente la indeterminación y el método de separación de variables. Bueno, vamos a arrancar con el primero. Es bastante sencillo, simplemente consiste en aplicar factor común o diferencia de cuadrados para salvar la indeterminación. Así que bueno, vamos a hacer algunos ejemplos. Bien, tengo el siguiente límite doble cuando x y y tienden a 0, 0. Y tengo mi función. Obviamente que si aplico límite me va a dar, en este caso, 0 sobre 0. Entonces tengo una indeterminación. Bueno, vamos a aplicar el primer método. ¿En qué consiste este método? Como dijimos recién, en aplicar factor común o diferencia de cuadrados. Bueno, tengo que ver en este ejercicio qué puedo aplicar. Acá claramente lo que puedo aplicar es una diferencia de cuadrados en este término. Entonces vamos a aplicarlo. Bueno, simplemente apliqué diferencia de cuadrado en este término. Y aplicando diferencia de cuadrado en ese término, obtengo que ahora puedo simplificar. Entonces me queda límite de xy cuando tiende a 0, 0 de y más x por 1 más x cuadrado. Ahí salvé la indeterminación, reemplazo 0, 0 en ix, en xy, y me queda 0 por la raíz de 1. Bueno, en este caso el límite da 0. Entonces, como el límite me da 0 y no me da indeterminado, yo acabo de ver a través de este método que el límite existe. Vamos ahora a trabajar sobre este. Bueno, en este lo mismo. Si yo reemplazo 0, 0 en esta función, me va a dar como resultado 0 sobre 0, o sea, me va a dar indeterminado. Y vamos a aplicar el método de salvar algebraicamente la indeterminación. Bueno, acá lo que voy a aplicar, mirando un poco mi función, es factor común en el numerador. Entonces me queda el límite cuando x y tiende a 0, a 0, 0. Y aplicando factor común acá, x cuadrado y, me queda xy menos 1 dentro del paréntesis. Y debajo me queda x cuadrado y. Bueno, nuevamente ahora puedo simplificar. Entonces me queda límite cuando xy tiende a 0, 0 de xy menos 1. Reemplazando ahora 0, 0 en la función que me quedó, me queda 0 menos 1, que es menos 1. Como el límite ahora no es indeterminado, yo acabo de probar a través de este método que este límite realmente existe. A través del método de salvar algebraicamente la indeterminación, ustedes van a resolver el ejercicio que está acá. Límite cuando xy tiende a 0, 1, el numerador x cubo y el denominador x cuadrado y a la sexta más 2x cuarta.
Bueno, como dijimos, hay exactamente dos métodos para probar que un límite doble existe cuando hay indeterminación. El segundo método se llama método de separación de variables. Bueno, este método consiste en separar las variables x y de manera tal que f de x y puedan escribirse como suma, producto o división de dos funciones. O sea, una de la variable x y otra de la variable y. Luego calculamos el límite de estas funciones que serán de una variable. O sea, este método básicamente consiste en separar las variables y después calcular el límite cuando la función, o sea, el límite de una sola variable, cuando tiende a x y cuando x tiende a un número y cuando y tiende a un número, o sea, de una sola variable. Bueno, tengo por ejemplo esta función que está acá. Si aplico el límite cuando x y tienden a 2, 3, me va a dar nuevamente 0 sobre 0. Entonces es un caso de indeterminación. Y bueno, voy a aplicar acá lo que es la separación de variables. Límite cuando x y tiende a 2, 3. La x, como está multiplicando, la voy a separar. Bueno, separé la x, que estaba multiplicando al seno de y cubo menos 3, y me queda por un lado esta función, este término que solo tiene x, y por otro lado este término que solamente tiene y. Y está todo separado por una multiplicación, o sea, es el producto de una función que tiene x y de una función que tiene y. Voy a hacer ahora la separación de las variables, entonces sabemos por propiedades del límite en función de dos variables que yo puedo aplicar límite cuando x e y tienden a 2, 3 de x por límite cuando x e y tienden a 2, 3 del seno de y menos 3 sobre y cuadrado menos 9. Bueno, vamos a buscar un poquito más la luz. Bueno, continuamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora lo que vamos a hacer es, acá directamente voy a eliminar la variable y, acá voy a eliminar la variable x, ya que este límite solo tiene x y este límite solo tiene, esta función solo tiene y esta solo tiene x. Entonces me va a quedar límite cuando x tiende a 2 de x por límite cuando y tiende a 3 de seno de y menos 3 y cuadrado menos 9. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Fíjense que este límite, bueno, es fácil de calcular, es simplemente 2. Y en este límite también me da indeterminado 0 sobre 0. Pero, como ahora el límite es de una variable, yo puedo aplicar L'Hopital. Porque acá sí, en este límite, vale L'Hopital, porque no es un límite doble. Entonces, aplicando L'Hopital, me va a quedar límite cuando y tiende a 3 de coseno de y menos 3 por 1 sobre 2y. Reemplazando el 3, me queda coseno de 3 menos 3, 0 por 1 sobre 2 por 3. Bueno, haciendo un poquito las cuentas, el límite me queda 1/3.
Entonces, a través del método de separación de variables, pude obtener el resultado, que es 1/3, y a través de este método comprobar que este límite doble existe. Les queda como ejercicio resolver este a través del método de separación de variables y también este a través del método de separación de variables.